La limpiadora había sido despedida bajo la acusación de robo, y el director, estupefacto por las recientes revelaciones, le hizo una pregunta directa. La respuesta de Clara a esta pregunta fue tan chocante que le hizo caer de rodillas, con una expresión marcada por la incredulidad y la conmoción mientras la realidad de la situación pesaba sobre sus hombros de manera abrumadora. Hola, amigos míos. Soy Elisa, y este es el canal de historias de Elisa. Espero que disfrutéis de esta historia. Clara era una mujer de fuerza inquebrantable, una auténtica luchadora en una sociedad que parecía haberle dado la espalda. Eran tiempos difíciles y el paro era una carga que llevaba con tristeza en el corazón. La razón de su difícil búsqueda de empleo era una carga conocida por muchos. Era madre soltera de 2 hijos, y su incesante búsqueda de oportunidades laborales era limitada. Un día, se encontró con una oferta de trabajo como limpiadora en una escuela local. Como un rayo de esperanza en el nublado horizonte de sus preocupaciones, presentó su solicitud y su determinación y deseo de mejorar la vida de su familia brillaron durante la entrevista. La escuela vio potencial en ella y la contrataron. La noticia del nuevo empleo llenó a Clara de gratitud y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Estaba profundamente agradecida por esta oportunidad, consciente de lo mucho que significaba para ella y sus hijos. No tenía intención de desaprovechar esta oportunidad. Su incansable ética de trabajo y su determinación la acompañarían en este nuevo viaje, en el que haría todo lo posible no solo por conservar su puesto de trabajo, sino también por ser una profesional entregada. El director de la escuela, Armando, un hombre de mediana edad con un enfoque pragmático de los empleados, era consciente de la situación de Clara desde que la contrató. Sin embargo, en su mente estaba latente la preocupación de que la responsabilidad de cuidar de 2 hijos pudiera afectar de algún modo a su compromiso con el trabajo. Esta preocupación se manifestó, por desgracia, en un día especialmente difícil. La hija de Clara, una niña de ojos inocentes y sonrisa contagiosa, cayó enferma de repente durante la hora de clase. Como madre soltera, no pudo ignorar la situación y tuvo que ausentarse del trabajo para llevar a su hija al hospital. El director, sin embargo, vio este acto de cuidado maternal con ojos escépticos. Para él, era una violación de las normas de productividad no escritas de la escuela. Esta situación, que debería haber sido comprendida y apoyada, hizo que el director viera con malos ojos a Clara. No podía ver más allá de sus propias preocupaciones y prioridades institucionales, sin comprender la lucha diaria de una madre soltera que intenta conciliar trabajo y maternidad. La confianza que Clara se había ganado gracias a su dedicación y su duro trabajo se veía ahora amenazada por una visión distorsionada y carente de empatía por parte del director. Un día, el ambiente en la escuela dio un giro inesperado cuando el director se dio cuenta de que faltaba algo valiosísimo en su despacho. Su cuaderno de confianza, que contenía años de notas, proyectos e información vital para el funcionamiento de la institución. Una sensación de inquietud envolvió rápidamente el ambiente de la escuela a raíz de los susurros iniciales. Clara, una figura relativamente nueva en la escuela, se encontró en el centro de crecientes habladurías y sospechas tras el misterioso robo. Su reciente entrada como empleada la convirtió en blanco de especulaciones, ya que la gente empezó a especular si se había quedado hasta tarde en la escuela la noche del robo. Incluso el director, afectado por la pérdida de su cuaderno, la consideró a regañadientes posible culpable, dadas las desfavorables circunstancias y la escasa confianza en juego. Para empeorar la situación, uno de los profesores, inconsciente de la repercusión de sus palabras, afirmó haber presenciado la salida de la mujer del despacho del director aquella fatídica tarde, precisamente el día del robo. La declaración del profesor arrojó una nube de dudas sobre la ya compleja situación de Clara, situándola en medio de un drama que amenazaba con empañar irremediablemente su reputación y hacer tambalear su recién encontrada estabilidad profesional. El director, con expresión seria y decidida, llamó a la conserje a su despacho. Estaba decidido a resolver el misterio del cuaderno desaparecido, pero, por desgracia, sus sospechas recayeron sobre la mujer que tantas alegrías había dado a la escuela con su abnegado trabajo. Clara entró en el despacho del director, con voz temblorosa pero decidida. Negó con vehemencia las acusaciones, asegurando que nunca sería capaz de cometer un acto tan grave.
Lágrimas de angustia e injusticia brotaban de las comisuras de sus ojos. Su expresión revelaba la desesperación de quien está a punto de perder no solo un empleo, sino también la dignidad y la confianza que con tanto esfuerzo se ha ganado. Sin embargo, influido por las circunstancias y las sospechas que flotaban en el aire, el director decidió proceder al despido. Estaba convencido de que ella era la responsable de la desaparición de su cuaderno, lo que le llevó a tomar una decisión que creía necesaria para la integridad de la escuela. Lo que el director no esperaba era que Clara distaba mucho de ser la ladrona que él imaginaba. Pocos días después, el cuaderno fue encontrado por uno de los empleados de la escuela en un armario. Una serie de acontecimientos desafortunados y malentendidos habían llevado a una conclusión precipitada. Aún así, el director creyó que había sido la mujer, pensando que se había asustado y había devuelto el cuaderno tras ser descubierta. Pero una sorprendente revelación estaba a punto de desvelar la verdad y restaurar el honor de Clara. El director, un hombre con autoridad en el colegio, era el padre de un niño llamado Ricardo. Este chico, delgado y tímido, mantenía un aire de misterio en su personalidad y rara vez compartía sus pensamientos y preocupaciones con sus padres. En las últimas semanas, sin embargo, algo ha cambiado. Sus padres, sensibles a los comportamientos sutiles de su hijo, notaron que Ricardo estaba angustiado y asustado, pero siempre que le preguntaban, respondía con un evasivo «estoy bien». Una noche, durante la cena, Ricardo rompió el silencio de la tienda. Miró a su padre, cuyo rostro estaba serio y preocupado, y preguntó algo que dejó intrigado al director. «Papá, ¿por qué despediste a Clara, la conserje del colegio?» El director se sintió desconcertado por la pregunta, sorprendido de que su propio hijo se hubiera dado cuenta de lo ocurrido. Ricardo estudió en el colegio del que su padre era director, pero la conexión que estableció le dejó perplejo. Ricardo prosiguió, «¿Pero cómo estás seguro de que era ella? Sé que es muy buena persona. Tengo que decirte algo, papá». Su voz vaciló y miró hacia abajo, dudando un momento. El director sentía cada vez más curiosidad por la situación. Intuía que había algo que su hijo quería compartir, algo relacionado con Clara y la misteriosa desaparición del cuaderno. Sin embargo, en un momento de incertidumbre, Ricardo interrumpió la confesión que estaba a punto de hacer y declaró, «No fue nada». Aquel giro inesperado hizo que el director se diera cuenta de que había mucho más en la historia de lo que había imaginado, y ahora estaba decidido a averiguar qué preocupaba a su hijo. Pocos días después de la extraña conversación durante la cena, el director Armando recibió una llamada telefónica que le heló el corazón. Era del hospital y le informaban de que su hijo Ricardo estaba allí. El chico estaba herido, con varios arañazos en el cuerpo y una fractura en el brazo. Armando salió corriendo, dejando atrás cualquier preocupación relacionada con el colegio. En el hospital, encontró a Ricardo tumbado en la cama, mirando al techo. El chico parecía asustado y perturbado, pero su expresión era de resistencia, como si se aferrara a algún secreto. Armando trató de averiguar qué había pasado, pero el chico se negó a hablar. Repetía la misma historia de que se había caído, aunque era evidente que había algo mucho más profundo que eso. El director se sentó junto a la cama de Ricardo, cogiendo a su hijo de la mano y mirándole con ojos llenos de preocupación y amor. Sabía que había algo más profundo e inquietante tras las lesiones de su hijo. Armando estaba decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a su hijo Ricardo. En aquel momento en el hospital, recordó las palabras pronunciadas por el niño durante la cena. Cuando Ricardo preguntó por Clara, la conserje del colegio, se dio cuenta de que, a pesar de que su hijo no era muy hablador, parecía tener una conexión especial con ella, lo que levantó sospechas en su mente. Tal vez ella sabía algo que Ricardo no estaba dispuesto a compartir. Armando, con el corazón lleno de preocupación, decidió que tenía que encontrarla y averiguar qué estaba pasando. Así que la llamó, y Clara sonó sorprendida al recibir una llamada del director. Armando le explicó la situación de Ricardo, su estado en el hospital y la extraña conexión que había notado entre su hijo y el conserje. Le pidió que compartiera cualquier información que pudiera ayudar a entender lo que estaba ocurriendo. La voz de la mujer, emocionada y casi llorosa, resonó al otro lado de la línea. Preguntó con auténtica preocupación, ¿Ricardo está hospitalizado? ¿Qué ha pasado? Sus palabras confirmaron lo que sospechaba el director,
que se apresuró a explicar la situación. Armando pidió a Clara que se reuniera con él lo antes posible para aclarar lo sucedido, y ella accedió rápidamente. La reunión entre el director y Clara tuvo lugar en un lugar tranquilo donde pudiera desarrollarse una conversación sincera. Armando comenzó compartiendo el malestar de Ricardo al mencionarla durante la cena y el preocupante estado físico de su hijo, que se negaba a hablar de lo sucedido. Ella se quedó visiblemente sorprendida por la revelación y comenzó a decir algo que le pilló desprevenido. «No me puedo creer que hayamos llegado a esto», le espetó el director, con los ojos muy abiertos de incredulidad, pidiéndole con urgencia que continuara explicándole que Ricardo se negaba a contarle ningún detalle. Entonces Clara hizo una confesión demoledora. Reveló que, debido a su trabajo como conserje en el colegio, tenía una visión privilegiada de las interacciones de los alumnos. Se había dado cuenta de que Ricardo estaba siendo acosado por algunos chicos mayores. Preocupada, intentó acercarse a Ricardo y preguntarle si todo iba bien, pero el chico dudó en contarle los detalles. A partir de ahí, se dio cuenta de que el acoso iba en aumento. Le sometían a retos peligrosos, todo en nombre de la cruel diversión de los matones. El día del robo del portátil, sorprendentemente, fue Ricardo quien estaba en el despacho del director, robando el portátil de su propio padre bajo la coacción de los matones. Le habían amenazado, obligándole a cometer el acto con el objetivo de asustar al director. Con lágrimas en los ojos, explicó que accedió a no decir nada porque Ricardo le suplicó que no lo hiciera. Estaba aterrorizado por las amenazas de los acosadores y creía que la situación empeoraría si alguien se enteraba. Clara continuó revelando que los acosadores amenazaban constantemente a Ricardo. Le angustiaba profundamente que Ricardo considerara la idea de ir al colegio y hablar con el director, pero le preocupaba interferir. Ella creía que no llegaría a ese punto. Aquellos actos atroces de aquellos jóvenes. Armando no podía creer lo que estaba oyendo. Cayó de rodillas al suelo, conmocionado por la inquietante realidad a la que se enfrentaba como padre. No podía creer que su hijo hubiera pasado por tanto sufrimiento delante de sus narices y que Clara, la simpática conserje, hubiera sido despedida por no revelar lo de Ricardo. Fue una revelación que sacudió profundamente su confianza y le abrió los ojos a una dolorosa realidad que requeriría una acción inmediata para proteger a su hijo y a otros niños y hacer frente a los matones que le habían hecho daño. Tras la reveladora conversación con Clara, el director Armando comprendió la gravedad de la situación y sintió un peso de culpabilidad por haber despedido injustamente a una empleada tan dedicada. Con humildad, se disculpó profundamente con ella por no haber profundizado en la investigación y haberla despedido prematuramente. Decidido a buscar justicia, Armando emprendió una búsqueda exhaustiva de información sobre los alumnos responsables de intimidar a Ricardo. Para su sorpresa, muchos alumnos habían denunciado a los mismos chicos, revelando el alcance de sus crueles acciones con pruebas en la mano. Armando se puso en contacto con la policía, asegurándose de que los responsables afrontaban las consecuencias apropiadas por sus acciones dañinas. Tuvieron que enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos, lo que proporcionó un entorno más seguro y justo para todos en la escuela. Clara, que había sido despedida injustamente, fue readmitida en su puesto de trabajo y su reputación fue restaurada. Fue reconocida como una persona íntegra y valiente. Ricardo, ahora bajo el cuidado de un psicólogo, recibió el apoyo necesario para hacer frente al trauma del acoso escolar. Armando, el director, aprovechó esta oportunidad para estrechar lazos con su hijo, fortaleciendo la relación entre ambos y promoviendo un entorno familiar de comprensión y apoyo mutuo. La historia se convirtió finalmente en un testimonio de superación y unidad.